Ocultan filiación jesuita de Garzazada. Viene a México el primer papa latinoamericano y jesuita, pero en la ciudad de Monterrey ocultan que el padre del empresariado regiomontano fue educado por esa congregación católica. Por una divergencia desde finales de los 60s, los empresarios regios, descendientes de Isaac Garza Garza, esconden hasta hoy que don Eugenio Garzazada tenía afiliación con la congregación de la Compañía de Jesús, como el actual Papa Francisco. Incluso el doctor en sociología y jesuita, Augusto Pozo Pino, asegura que Garzazada fue engañado por una élite conservadora que a finales de los 60s, junto al arzobispo Alfonso Espino, convencieron al empresario de que se creó un movimiento universitario marxista para que el regiomontano tomara la decisión de correr del TEC a los jesuitas. Esto porque la congregación de la Compañía de Jesús y su apostolado social no compartía los intereses conservadores del círculo empresarial regiomontano. Paradójicamente, hoy algunos de los enemigos de los jesuitas y herederos de aquel círculo empresarial ya preparan sus maletas para acudir a una ceremonia con el primer papa jesuita, Francisco. La versión oficial de la comunidad empresarial pública que don Eugenio Garzazada, quien fue abatido en 1973, estudió durante 1913 en el Colegio San Juan en Saltillo, Coahuila, que luego estudió en el Colegio Hidalgo, que estaba a cargo de los hermanos maristas, dice el documento disponible en el folleto del Ideario de Cuauhtémoc FEMSA. En los textos exhibidos en el Museo de la Cervecería resaltan a la Congregación Mariana, promotora de educadores en la Sociedad de María, pero encubren que el Colegio San Juan fue fundado y administrado por la Orden de los Jesuitas, del sacerdote y militar español San Ignacio de Loyola. El doctor en filosofía e integrante de la congregación de la Compañía de Jesús, Augusto Pozo Pino, asegura en entrevista para Enfoco que, bajo un engaño, en 1970, fue el propio Eugenio Garzazada quien dio la orden de expulsar del TEC a los jesuitas, los mismos que el empresario había introducido al Tecnológico de Monterrey para que se ocuparan de la dirección espiritual de los estudiantes. Pozo Pino dice: sus informantes lo engañaron, lo traicionaron. No hubo una rebelión marxista en contra del TEC y del sector empresarial, como algunos documentan. Ocurrió una movilización estudiantil como estaba sucediendo en todo el mundo, por la conmoción ideológica mundial, el fenómeno juvenil de los 60s y principios de los 70s. Sin embargo, se agotó con inspiración dogmática. Explica Pozo Pino. El sociólogo y excatedrático del TEC de Monterrey dice que los informantes de don Eugenio fueron ignorantes, manipulados por empresarios con una visión muy estrecha y ultraconservadora. En contraparte, el historiador y escritor francés naturalizado mexicano Jan Meyer, en su artículo titulado Entre la luz y la espada, publicado el 1 de diciembre de 1981 en la revista Nexos, dice que en 1963 la congregación jesuita creó su centro de estudios educativos en Europa, y de ahí surgieron dos personajes que participaron en el movimiento estudiantil de 1968 en Tlatelolco, Ciudad de México, que además colaboraron con el Comité Nacional de Huelga, a la vez que otros más sugeridos de esta escuela provocaron el movimiento en el TEC de Monterrey y por ello fueron expulsados los jesuitas. Lo cierto es que don Eugenio Garzazada nunca ocultó ser de la filiación de la Compañía de Jesús, a tal grado que construyó la casa del jesuita en el interior del Tecnológico de Monterrey. Además, el asesor espiritual del líder regiomontano fue el prepósito general de la congregación jesuita, Pedro Arrupe. Don Eugenio Garzazada mostró detalles de su apostolado social, fundó la Cruz Roja, los Bomberos de Monterrey, el Club Sembrador de la Amistad y otorgó servicios para los trabajadores en sus empresas, antes de la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social en México. En el año de 1957 creó en Monterrey la Colonia Cuauhtémoc, años antes de la creación del Infonavit, para ofrecer casas a bajo costo a sus trabajadores. Hoy, un papa jesuita que llega a México revive aquel rechazo de la clase empresarial regiomontana contra esa congregación, empresariado que desde entonces ha sido más inclinado hacia los legionarios de Cristo, o incluso a la prelatura del Opus Dei.